Hola, hola. Veo que ya la gente se está conectando. Bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutos para que la gente se empiece a conectar. Bien. Les doy la bienvenida a esta charla online o transmisión en directo a través de esta plataforma YouTube para hablar un poco sobre de qué se trata esta tecnología que está bastante en boga, que es el RPA. Hola a todos. Entonces, para comenzar, vamos a ver primero de qué se trata. Primero a ver quién soy yo. Bueno, como aparece aquí abajo, soy Nicolás Seguel. Soy consultor e instructor en mejores prácticas internacionales como también en normas. Me he dedicado bastante tiempo a la implementación de ITIL, normas ISO, enfocado a la mejora de los servicios que se entregan por las áreas de TI. Bien, bueno, como les comentaba, vamos a tener una charla de menos de una hora, donde vamos a ver cuál es el estado del arte en temas de RPA. Vamos a estar viendo cuál es la estructura que se requiere para poder implementar esta tecnología. Hay que tener claro que esta es una herramienta, es un software que vamos a utilizar, pero para eso, para tener un buen funcionamiento de este software, vamos a requerir tener eh, una cierta estructura y un cierto nivel de conocimiento y relacionamiento entre las personas. Bien, vamos a ver también cómo los robots entregan valor y vamos a ver también en la última parte de la charla un pequeño ejemplo de una herramienta que se llama Rocketbot y vamos a ver un ejemplo como se los había hecho saber en la invitación. Bien,
Entonces, en la situación actual hay muchas empresas de diferentes rubros que están implementando la tecnología de RPA. Ahí tenemos algunas como por ejemplo bancos. Uno puede hacer las solicitudes a través de sus sistemas web, a través de la página web. Y en algunos casos cuando uno pide, por ejemplo, ver si está sujeto a crédito para un crédito hipotecario, muchos bancos tienen robots por detrás. Entonces te hacen todo el análisis de riesgo a través de los robots. Empresas financieras también, por temas de lo mismo, temas de créditos, empresas de manufactura, de telecomunicaciones, empresas mineras. Entonces, estas grandes empresas empiezan a implementar esta tecnología justamente para mejorar el rendimiento y la productividad dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, tenemos un sinnúmero de empresas que ya están con esta tecnología trabajando hace más de 6 años. Como en muchos lados, aquí empezamos a implementar las cosas un poco tarde. Hay muchas organizaciones que no tienen conocimiento de qué se trata la tecnología RPA, así que justamente aquí estamos para mostrar y contar un poco de qué se trata. Entonces, la idea de trabajar con esta tecnología es justamente para aumentar la productividad, como les comentaba. Vamos a incrementar también la capacidad del personal que tenemos dentro de la organización para poder realizar actividades con un nivel de tiempo mucho mayor, porque la persona que empieza a trabajar con robot, tú le empiezas, todas esas actividades que son rutinarias, él ya las empieza a dejar destinadas a los robots. Por ende, ya el ser humano, nosotros los trabajadores, los colaboradores, vamos a poder destinar mayor cantidad de tiempo a realizar actividades que generan valor. Bien, vamos a tener también una mayor agilidad. Vamos a poder aumentar la agilidad de la entrega de servicios, por ejemplo. En muchas empresas, áreas de tecnología tienen sus mesas de servicio y cuando un usuario requiere la instalación de una aplicación, habilitar unas cuentas, dar de baja de usuarios, por ejemplo, cuando se va alguien de la organización, se puede activar un robot y automáticamente hace todas las actividades que se deben realizar para dar de baja o alta a alguna persona. Vamos a mejorar también la eficiencia, la eficacia, la disminución en los errores. Muchas veces estamos con tantas cosas, estamos atareados con una gran cantidad de actividades y ahora aún más, ahora que estamos trabajando desde la casa, he escuchado a muchos que me dicen, Nico, ¿sabes qué? Trabajando de la casa tengo aún más trabajo. Entonces, cuando uno está con muchas actividades a la vez, en paralelo, aumenta la probabilidad de errores en la ejecución de estas actividades. En cambio, si nosotros diseñamos un robot, el robot va a ejecutar las actividades tal cual como nosotros la diseñamos y de esa manera las va a realizar. ¿Ok? También vamos a tener una reducción en los costos. ¿Ok? Así que esos son como algunos beneficios también que se obtienen al trabajar e implementar la tecnología de RPA. Eh, Nosotros tenemos que identificar dentro de la organización que no todas las actividades se pueden automatizar. Por ejemplo, en algunas charlas que estaba dando, me preguntaban sobre la identificación de problemas. Eh, ese tipo de actividades, por ejemplo, que el robot tenga una pseudo inteligencia artificial, eso no es el foco de la tecnología RPA, sino que el foco está dado a que nosotros podamos diseñar un robot para la ejecución de actividades que son sumamente rutinarias, cosas que nosotros las hacemos todos los días y sabemos cuál es el paso a paso. Y lo hacemos todos los días y muchas veces nos gastamos, puede ser en generar un informe, una hora en ingresar a ciertas bases de datos, ingresar a informes, Excel, documentación en Internet, etcétera, recopilar esa información, agregarla, por ejemplo, en otro Excel, procesarla, generar informes para luego tener un resultado. Bien, entonces hay muchas de estas actividades que pueden ser manejadas a través de un robot, como hay otras tantas que no, porque si hay alguna variable o algo que cambie
de forma inesperada, que nosotros no sepamos que esta situación se va a comportar de cierta manera, nosotros vamos a tener que eh, ver si es que realmente el robot puede funcionar. Ya, obviamente los robots tienen poder de decisión, nosotros les podemos decir si sucede esto, toma este camino, si sucede este otro, toma este otro camino. Pero obviamente es porque nosotros sabemos que existen esos diferentes caminos que el robot podría tomar, para que el robot tome cada uno de ellos. Bien, bueno, la evolución de la automatización viene de tiempos inmemorables. Cuando ya aparece la primera máquina, uno ya empieza a ejecutar automatización. Y eso empezó a aumentar en el tiempo y bueno, el tema del RPA en sí, de la automatización de las actividades, se empieza a hacer más fuerte o más presente en las áreas de desarrollo, justamente para estar testeando software, porque testear todas las características que tiene una herramienta se hace demasiado difícil, es demasiado costoso. Tienes que tener un equipo de tester para estar viendo cada una de las opciones y que ninguna de estas falle. Entonces para eso se empezaron a implementar los robots para ejecutar los testeos y así de esa manera poder averiguar si hay alguna falla en el diseño. Entonces, lo que fue ocurriendo, se fue generando una evolución. Y esta evolución empezó justamente a crear herramientas para poder emular las actividades del ser humano, utilizando la tecnología que se usaba para el testeo, pero ya simplificándola y llevándola más hacia la operación, para que cualquier persona lo pudiese utilizar. Bien, ¿qué tipos de bots o robots nos podríamos encontrar en el mercado? Bueno, tenemos de los robots buenos y de los robots malos. ¿Ya? Bueno, tenemos los chatbots. Típico que uno muchas veces se ha conectado a alguna página y aparece un loguito abajo y te aparece un asistente virtual que te hace un par de preguntas. Eh, Facebook también tiene un chatbot para el Facebook Business, que es simplemente uno va colocando detrás de este chat o de este bot todas las preguntas que podría tener una persona y se le van generando las respuestas. Entonces, pasa con muchas herramientas que he visto algunos clientes que dicen, no, es que estos chatbots no nos gustan porque no entregan la información que se requiere. O los usuarios mismos que se conectan a las páginas. Dicen, no, estos chatbots responden cualquier cosa, responden lo que ellos quieren. Ya, ahí hay que tener mucha claridad en que las herramientas van a hacer lo que nosotros le decimos que hagan. Entonces, si hay algunas herramientas o chatbots que no responden según la conversación o las preguntas que se le hacen, es porque falta dedicarle más tiempo para alimentar de preguntas y respuestas a este chatbot. Bien, también hay bots de redes sociales. El- por ejemplo, el año pasado, de seguro más de alguno vio en internet, en Twitter, algunos bots que hacían a cierta hora, marcaban tendencia con algún tema. Entonces, después tenemos los Spider-Bot. Los Spider-Bot corresponden a los bots que se van a meter a las páginas web para recopilar o sacar información. Por ejemplo, hay algunos bots que tú los puedes crear para sacar toda la información de alguna multitienda, alguna tienda de retail. El robot va recorriendo producto a producto y te va obteniendo la información y la puedes dejar en una base de datos. ¿Ya? Después tenemos los bots para los trading, que es para la compra y venta de acciones. Y así tenemos una serie de bots que podemos encontrar en el mercado. ¿Ok? Nosotros nos vamos a enfocar justamente a los robots que nos van a ayudar a mejorar la productividad dentro de la organización. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características básicas que tiene la tecnología RPA? Rápida adopción. Entonces, uno puede instalar el software y ya empezar a crear un robot sin ningún problema. ¿Ya? Es de sumamente rápida adopción. Es de un uso sumamente sencillo. Eh, Ahí obviamente va a depender de cómo sea el diseño de las herramientas, ¿ya? Pero en general las herramientas son muy sencillas de utilizar y específicamente la que les voy a mostrar un poco más adelante. Rápida implementación también. En cuanto a
cuando hablamos de conceptos de RPA en general, esto se puede utilizar cualquiera de las herramientas. Por eso le estaba comentando que existen un conjunto de herramientas que existen en el mercado. Así que para darles la rápido y la papita, que vamos a hablar de una herramienta que Tucadis es partner de Rocketbot, así que vamos a ver esa herramienta. ¿Ya? Y se va a ajustar, obviamente, a las necesidades de cada una de las organizaciones, ya que va a depender lo que nosotros necesitemos realizar, es cómo vamos a diseñar el robot para que nos entregue resultados. Bien. Entonces, viendo directamente la estructura, porque si bien yo les estaba comentando que implementar la tecnología, instalar un software es súper fácil y crear un robot es súper sencillo, pero hay que tener en cuenta conceptos previos para que la implementación de la tecnología de RPA, sea con la herramienta que sea, esto llegue a buen puerto. Porque van a suceder un montón de situaciones en el camino que pueden generar el riesgo que esta tecnología no se puede implementar de buena forma. Bien, entonces el Tucadis generó una metodología para la implementación de la tecnología RPA donde se trabajan con estas cuatro dimensiones. Estas cuatro dimensiones corresponden a conceptos globales que nosotros tenemos que identificar al momento de implementar esta tecnología. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros cuando estamos hablando de la dimensión de información y tecnología, acá nosotros vamos a identificar qué software de RPA es el que con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a trabajar con Rocketbot. Entonces ya tenemos la tecnología. Tenemos que identificar también la información a la que va a acceder el robot, porque el robot necesita capturar información como también la va a procesar y va a entregar información. Entonces, ahí ya tenemos dos cosas importantes. Ya tenemos la tecnología, la herramienta, y tenemos que ver cuál es la información y si es que podemos acceder a ella. Porque en muchas organizaciones, por temas de seguridad de la información, vamos a tener el oficial de seguridad que va a limitar los accesos de los equipos a ciertas zonas, ya sea por red, por políticas de acceso a través de Active Directory, etcétera. Entonces, para que el robot pueda funcionar de buena forma, vamos a necesitar también identificar el tema de la información, cómo rescatarla y a quién entregársela. Bien. Después tenemos también la otra dimensión, que son las organizaciones y las personas. Eso quiere decir que cuando vayamos a empezar a trabajar con el tema del RPA, tenemos que identificar el grupo de personas que van a estar trabajando con la creación de los robots. Porque vamos a requerir tener personal técnico para darle soporte a los robots. Porque, por ejemplo, uno va a obtener información desde Internet. Las páginas en los sitios web van cambiando de forma constante. Entonces nosotros vamos a decirle al robot que saque información de cierto campo, pero puede ser que la próxima semana ese campo ya no exista o que exista otro tipo de información. El sitio web fue modificado. Entonces necesitamos darle soporte al robot. Después tenemos que identificar cuáles van a ser nuestros proveedores. Por ende, aquí ya vamos a tener alineado la tecnología como también el proveedor. ¿Qué tipo de proveedor es el que te va a facilitar la tecnología de RPA? Bien. Después tenemos que identificar los flujos de valor y los procesos. Y aquí es donde también, aquí es donde empezamos a cerrar ya el tema, porque una vez que tenemos la tecnología, tenemos la información, tenemos las personas con las que vamos a trabajar, ya vamos a tener que identificar qué procesos son los que vamos a automatizar. Entonces tenemos que empezar a indagar y ver de toda la información que ustedes manejan, qué tipo de actividades son las que se pueden automatizar. Como les comentaba, uno rápidamente puede identificar las acciones que se pueden automatizar, por ejemplo, con temas de monitoreo. Muchas veces hay faltas de integración entre la herramienta de monitoreo con las herramientas para crear tickets de incidentes. Entonces el robot lo que puede hacer es que cuando suceda cierta actividad en la herramienta de monitoreo, el robot toma esa situación y te crea el ticket de incidente. Lo podemos colocar como un integrador. Como también en el caso de que ocurra un incidente, el técnico crea un ticket de incidente y él puede ejecutar el robot para aplicar un workaround, que es aplicar la solución para esa situación. Pero obviamente es un workaround, y el concepto de workaround es una solución paliativa, es una solución que ya es
conocida y que fue probada y ya está validada. Por ende, ahí recién nosotros vamos a poder crear el robot para aplicar el workaround. Porque o si no, puede ser que la solución sea peor si es que no hemos probado esto y lo ejecutamos a través de un robot. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con la tecnología RPA, estas son las cuatro dimensiones que nosotros debemos tener en cuenta antes de empezar a implementar cualquier cosa. ¿Ya? Podemos hacer pruebas, podemos hacer demostraciones, etcétera, pero al momento que esto ya lo empecemos a pasar a producción para empezar a crear robots que nos generen valor, tenemos que empezar a identificar justamente ya los grupos de personas y los procesos que vamos a ir automatizando. Bien, como les había comentado, tenemos que trabajar bastante con las personas. Eh, Desde tiempos inmemorables, cuando empezó la revolución industrial, se veía, bueno, yo no lo vi, pero habían noticias que contaban justamente que los trabajadores saboteaban la maquinaria, porque ellos decían que le iban a quitar el trabajo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos transformaciones digitales, eh, por ejemplo, empezamos a implementar alguna herramienta de gestión empresarial de X nombre, algún ERP para mejorar la estructura organizacional y así agilizar las actividades, siempre pasan esas resistencias al cambio. Entonces, algo que es sumamente importante es trabajar con las personas. Acá nosotros la intención al crear o implementar la tecnología de RPA nunca va a ser, entre comillas, eliminar a los trabajadores para poder despedir personal o lo que sea. ¿Ya? Ese no es el foco, sino que es capacitar al personal para que las personas se les haga más sencillo el trabajo, puedan automatizar actividades que realizan de forma rutinaria y como se los comentaba en un comienzo, ese tiempo que tienen disponible, utilizarla en actividades que generen mayor valor. Otra cosa también, que necesitamos tener personal capacitado para que pueda diseñar robots, que los pueda reparar también y que los vayan ajustando a estas necesidades que van a ir cambiando en el tiempo o situaciones que pueden ir cambiando en el tiempo. Entonces hay que tener mucho ojo que acá nosotros vamos a tener que trabajar mucho con las personas, mucho, porque son ellos los que van a utilizar esta tecnología para simplificar sus tareas del día a día. Entonces, si ahora nosotros vamos a ver ya más lo que es la estructura del RPA o lo que normalmente se le llama el centro de excelencia. El centro de excelencia es la estructura que debe tener ya sea el área de TI o un área dentro de la organización o la organización en sí. Aquí nosotros en Tucadis proponemos y trabajamos justamente manejar este sistema o esta estructura, ¿ya? Donde en el círculo que está a la izquierda es donde van a llegar las demandas o las nuevas oportunidades para la automatización de ciertas actividades. Algún usuario puede requerir la automatización o puede venir una oportunidad, una identificación desde la misma área de TI. Puede decir, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que nosotros podemos automatizar dentro de la organización. Entonces se genera esa necesidad, se genera esa oportunidad o la demanda y nosotros nos ponemos a trabajar con la estructura principal de este sistema. ¿Ya? Entonces que ahí lo voy a explicar. Ya está compuesto de estas cinco actividades que están ahí al centro o cinco grandes áreas más que actividades. ¿Ya? Y como resultado, una vez que ya nosotros metimos en la juguera y obtuvimos un robot, el robot tiene que generar valor. Eso tiene que ser primordial. Eso siempre, siempre, siempre tiene que ocurrir. El robot tiene que generar valor. Bien, entonces, si ahora nosotros empezamos no vamos a ver cada uno de los puntos, vamos a ver solamente algunos. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente cuáles son los principios rectores o cuáles son los principios guías que al momento de diseñar a los robots nosotros tenemos que tener presente siempre.
Bien, entonces, cuando estamos hablando de aquí al centro tenemos las guías principales, que es ahí donde les voy a mostrar. Las guías principales o los principios guía son, son es como los 10 mandamientos. ¿Ya? Es como los 10 mandamientos si los vemos por tema religioso, o si lo vemos por metodología Scrum, es el manifiesto ágil, que son guías que nos van a ayudar a tomar decisiones en cualquier situación. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos hablando, y aquí voy a adelantar un poquito, cuando nosotros estamos hablando de estas guías principales, tenemos 7. Entonces, como yo les comentaba, cuando diseñamos un robot, siempre este debe generar valor. Cuando estamos nosotros trabajando con un robot, tenemos que identificar cuál es la información que ya tenemos y comenzar desde donde estamos. ¿Ya? No hay que empezar a hacer un rediseño de nada, no. Tenemos ciertas tecnologías, tenemos herramientas, tenemos este conocimiento y en base a eso empezamos a crecer. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando se está recién implementando la tecnología de RPA, obviamente sabemos que no hay conocimiento en el diseño de robot. Entonces identificamos eso, porque estamos iniciando desde donde estamos, reconocemos que no hay conocimiento y empezamos a ver a las personas que queremos que se especialicen en el diseño y soporte de los robots. Pueden ser usuarios claves, usuarios líderes dentro de la organización, pueden ser programadores, puede haber gente de soporte de la mesa de servicio que se empiece a especializar en estos temas. ¿Ya? Después el siguiente principio guía, el tercero, progresar iterativamente con retroalimentación. Nosotros podemos generar un robot sencillo y que empiece a generar un impacto positivo y que empiece a generar valor rápidamente. Y luego empezar a complejizar estos robots y empezar a hacer cada vez robots más complejos. Entonces ese es como el camino que se va a ir realizando. ¿Ya? Primero partir con robots sencillos, mientras el equipo de trabajo va obteniendo mayor conocimiento del uso de estas tecnologías, para luego empezar a ejecutar o crear robots más complejos. Vamos a tener que trabajar sí o sí de manera colaborativa. Y ese es otro principio guía. Aquí yo voy a mezclar dos principios guía, que es colaborar y el que sigue, que es pensar y trabajar de manera integral u holística. Cuando nosotros vamos a trabajar con los robots tienen que obtener información y trabajar con muchas áreas dentro de la organización. Obviamente va a depender del tipo de robot. Pero para que nosotros podamos hacer robots que se conecten, por ejemplo, bodega, con logística, con finanzas, vamos a tener que sí o sí trabajar con diferentes áreas. Y tiene que haber esa capacidad de comunicación, eliminar los silos, que en muchas organizaciones existen estos silos, donde se generan barreras de comunicación. Entonces hay que empezar a eliminar esas barreras, ¿ya? Y empezar a promover y dar visibilidad a que se están trabajando justamente con robots. Cuando nosotros trabajamos de manera colaborativa y promovemos visibilidad, disminuimos la resistencia al cambio en la implementación de la tecnología. Entonces, si nosotros desde un comienzo empezamos a mostrar este tipo de tecnología, presentamos los proyectos a toda la organización, las personas van a empezar a interesar en esto y no van a generar tanta resistencia al cambio. Siempre va a haber alguien que va a generar resistencia. Pero las personas que generan resistencia, nosotros vamos y los podemos utilizar también como usuarios líderes y capacitarlos para que ellos puedan diseñar sus propios robots. Después el penúltimo principio guía es mantenerlo simple y práctico. Justamente para poder trabajar con ese principio guía y el último, porque en el último es donde más fuerte le pega el tema del RPA, para nosotros poder llegar a automatizar algo, necesitamos entender primero cuáles son el paso a paso, cuáles son las actividades que se realizan sí o sí. Porque sucede que cuando nosotros realizamos actividades, cuando son las primeras veces que se generan actividades, de repente las hacemos de alguna forma o las hacemos de otra. No hay una estandarización. Entonces, primero hay que estandarizar. Después tenemos que depurar, tenemos que aplicar, algunos pueden conocer la filosofía de Lean Management. Aplicamos la filosofía Lean para eliminar el desperdicio, para luego empezar a automatizar.
Entonces, la idea es que cuando nosotros vayamos a aplicar la tecnología de RPA, ya tengamos actividades que estén estandarizadas, que estén depuradas y luego le aplicamos la automatización. Porque ¿qué es lo que ocurre? Puede ser que estemos realizando actividades que no generan valor, que son actividades que se le llaman actividades basura. Entonces vamos a estar utilizando los robots para generar o realizar actividades que no entregan valor a nadie. Y esa no es la idea porque se contrapone con el primer principio de guía. Bien, entonces ya habiendo visto esto rápidamente, voy a regresar un poco. Ahí estamos viendo la estructura. Hay algunas cosas que no las, yo las coloco acá como información, pero esto se puede profundizar en los cursos que dictamos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos generando valor con la entrega, con la ejecución de los robots, acá tenemos que estar viendo siempre cuáles son los costos y los riesgos asociados a la entrega o la ejecución de estos robots. Hay costos de por medio, costos de infraestructura, como también los riesgos que se pueden presentar al momento de trabajar con estos robots. ¿Ya? Ya vimos las guías principales, el centro de excelencia que era este sistema que yo les había mostrado, y vamos a ver las prácticas, que son, estas son son, por así decirlo, algunos procesos que se trabajan o que se requieren tener al momento de trabajar con tecnología RPA, cuando ya se empiezan a implementar los robots. ¿Ya? Siempre vamos a requerir trabajar con la mejora continua. ¿Ya? Uno diseña un robot e inmediatamente ya uno empieza a trabajar con la mejora continua. ¿Ya? Gestión de seguridad de la información. Cuando nosotros trabajamos e implementamos los robots, tenemos que tener presente que no podemos dejar de lado la seguridad de la información. ¿Ok? La disponibilidad. Tenemos que ver que los robots deben estar cierta cantidad de tiempo disponible, con un porcentaje de uptime. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que el robot empiece a funcionar y por X razón dejó de operar. Rápidamente tenemos que activar la gestión de incidentes para levantar el servicio del robot nuevamente. Como les comentaba, puede ser que se desconecte de alguna fuente de internet porque fue modificada. Entonces tenemos que aplicar gestión de incidentes para poder reparar el robot. Bien, gestión de proveedores para gestionar justamente los proveedores. Primero, el proveedor de tecnología, de la tecnología RPA, como también en el caso de que tengamos que conectarnos a bases de datos, información o tecnología de los proveedores para poder entregar información por el lado de nosotros. Bien, Eh, gestión de versiones y despliegue, justamente que son los procesos que nos van a ayudar al el despliegue de los robots. Esto no es que nosotros eh, lleguemos, diseñemos el robot y lo pasemos a producción. Tienen que haber pruebas, tienen que haber validaciones, tiene que haber una estructura por detrás para poder trabajar con esto. ¿Ya? También implementamos los robots a través de metodología Scrum. Entonces, el diseño de todo esto, como les habíamos visto en los principios guía, en un par de slides anteriormente, podemos generar células ágiles para estar diseñando los robots y que ellos estén preocupados netamente de ir automatizando diferentes actividades dentro de la organización, porque podemos automatizar actividades dentro del área de tecnología, en finanzas, en recursos humanos, en diferentes lugares. Bien, entonces ahí tenemos otro conjunto. Bueno, por ejemplo, el catálogo de servicios. El catálogo de servicios, nosotros podemos generar un catálogo de todos los robots que el personal puede consumir. Podemos generar, como les había dado de ejemplo, los robots para dar de alta y baja de usuarios. Sobre instalación de aplicaciones y así diferentes cosas que nosotros podamos ir identificando, lo podemos dejar en un repositorio para mostrar cuál es la fuerza de trabajo de robot que nosotros hemos generado. Entonces, vimos rápidamente, muy por encima, la estructura y lo esencial que se requiere tener para la implementación del RPA. ¿Ya? Nosotros podemos profundizar estos temas en un set de cursos que hemos diseñado en Tucadis, donde tenemos el RPA para usuarios líderes, que es una capacitación para los usuarios, una capacitación sobre la herramienta para que las personas puedan crear sus propios robots. Tenemos fundamentos de RPA,
que es para el equipo de informática, donde se profundiza este centro de excelencia, mostramos la estructura y cómo funciona y empezamos a profundizar. ¿Ok? Y después el set de cursos que son ya para ir profundizando cada uno de los temas, dependiendo si estás en el área de soporte, si te vas por desarrollo, equipo integrador y también el último que es el experto en centros de excelencia. Bien, entonces ahí, bueno, cualquier consulta pueden comunicar después a través de la página o aquí mismo. Ya, yo les voy a dejar ahí el contacto. Bien, pero vámonos a lo bueno. Vamos a ver un robot en acción. ¿Ya? Yo ya tengo un robot que fue preparado, pero les voy a mostrar la plataforma, les voy a mostrar cómo funciona de forma sencilla, cuáles son algunas de las características, y después vamos a dejar este robot ejecutando una actividad. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, la herramienta, el partner que nosotros tenemos se llama Rocketbot y aquí lo pueden ver, ahí está en rojo, en Rocketbot Studio, es la aplicación. Entonces, esta herramienta es sumamente sencilla. Acá arriba nosotros podemos crear un nuevo robot, podemos importar como también exportar los robots, vamos a guardar el robot, lo ejecutamos y detenemos, ya las acciones más sencillas. Después en el panel que tenemos acá a la izquierda tenemos una serie de herramientas, un conjunto de acciones que nosotros podemos utilizar para la creación del robot. ¿Ya? En la parte de acá al centro nosotros vamos a tener el conjunto de acciones que vamos a diseñar para el robot. Vamos a poder definir las variables donde vamos a almacenar información, valores, datos, texto, lo que se requiera. Aquí tenemos el conjunto de robot que uno va diseñando. Ahí tenemos un conjunto de robot, ¿cierto? Entonces, aquí rápidamente les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a abrir un navegador. Vamos a abrir el Chrome y vamos a http vamos a entrar a Google. Bien, entonces agregamos el comando y aquí tenemos la acción que sacamos de aquí al costado, que es abrir el navegador Chrome. Bien, entonces vamos a ejecutar el robot y vamos a ver cómo abre el navegador. Algo sumamente sencillo. Ahí está. Bien, entonces ahí abrió el Chrome. Vamos a dar algo sumamente sencillo, pero vamos a hacer ahora, vamos a emular como que si nosotros estuviésemos escribiendo en el navegador. Entonces ahora vamos aquí al costado y está la opción de enviar tecla. Entonces aquí lo que vamos a buscar va a ser, por ejemplo, tema que está de moda, COVID. ¿Ok? Entonces lo que va a suceder es que va a abrir el navegador, va a aparecer Google y va a escribir en la barra de búsqueda COVID, pero para que busque necesitamos que dar un enter. Entonces aquí podemos clonar la actividad y vamos a editarla, vamos a eliminar el texto porque queremos que dé un enter. Ahí, agregamos el comando y vamos a ejecutar nuevamente el robot. Ahí lo ejecutamos. Abre el navegador, va a Google y escribe COVID y después le da enter. Vamos a ver acá. Ahí. Vamos a ejecutarlo nuevamente por si es que no se alcanzó a apreciar.
Ejecutamos, abre el Chrome, escribe COVID y le dio Enter. Bien, entonces ahí podemos ver las acciones básicas que puede ejecutar. La cantidad de opciones y herramientas que tiene es bastante amplio. Vamos a ver un robot un poquito más complejo. Voy a cargar otro robot acá. Ya, ¿qué ocurre? Aquí yo diseñé dos robots. Un robot lo que hace es capturar información de una fuente de internet que extrae los datos de los contagiados y los recuperados y también la gente que ha fallecido por este tema. ¿Ya? Entonces, extrae esta información y genera lo almacena en un Excel. Y en este Excel está la información básica. ¿Ya? Entonces, no voy a mostrar el robot que recopila la información de Internet, sino que vamos a partir desde el que procesa la información, desde ese Excel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un repaso de cuáles son algunas de las actividades importantes del robot. Primero, abrir el archivo Excel, porque lo que queremos es, vamos a abrir el Excel, vamos a seleccionar todos los datos históricos que tenemos desde que se comenzó a capturar información hasta cierta fecha, lo va a seleccionar y después lo que va a hacer es crear, vamos a crear el gráfico. Entonces, cuando uno maneja el Excel para crear el gráfico, uno selecciona la información, pincha en la pestaña de insertar, después le da clic en la opción de gráficos y después pincha el tipo de gráfico. Eso es cuando nosotros lo hacemos de manera manual. Aquí en este caso es el robot el que va a pinchar, va a detectar en la pantalla dónde está la imagen de insertar, dónde está el gráfico y el tipo de gráfico. Luego de eso, lo que hace el robot es copiar. Aquí le puse el comando de copiar el gráfico. Guarda el Excel, lo cierra y luego abro el Word. Entonces voy a abrir el archivo Word, espero un poco mientras se abra y una vez que se abre el Word yo le pego el gráfico. Y una vez que le pego el gráfico le doy Enter, abro un navegador con una dirección donde aparece un conjunto de noticias, retomo esas noticias y las voy a agregar en el mismo Word. Y luego guardo el Word y me lo mando al correo. ¿Ya? Entonces aquí ya cerramos el Word y lo voy a enviar a mi correo. Bien, entonces vamos a ver si nos resulta, si es que no tenemos problema aquí en la transmisión. Vamos a ejecutar el robot y vamos a ver, esto va a pasar súper rápido. Así que por eso hice el repaso y después lo vamos a volver a ver. Y vamos a ver ahí unos ejemplos. ¿Ya? Entonces lo vamos a ejecutar. Ahí abrió el Excel. Selecciona las actividades, los datos. Ahí pinchó, copió el Excel, el gráfico, lo va a pegar acá. Va a abrir otro navegador de noticias, desde donde va a sacar las noticias del día. Va a volver al Word y va a empezar a escribir las noticias que están ahí. Entonces ahí yo estoy sacando tres noticias de la página. Así que voy a sacar tres noticias y luego de sacar voy a guardar el Word y después se va a enviar. Ojo, yo no escribo tan rápido. Así que es el robot el que está escribiendo. Está justamente con el comando de emular el teclear. Entonces lo que hice fue sacar la noticia, almacenarla en una variable y enviarla por teclado. Entonces ahí ya tenemos ejecutado el robot. Aquí vamos a... No, ese otro personaje. Acá. Entramos aquí y aquí podemos ver el informe que me lo envió por correo electrónico. Bien, entonces vamos a abrir vamos a hacer para que puedan ver la potencia, las características que tiene la herramienta. Vamos a ejecutar de aquí mismo que se abre el Excel. Ya, entonces va a abrir el Excel.
Este es el gráfico que he guardado anteriormente. Lo voy a sacar. A ver. Vamos a ver que aparezca el Excel. Está abriendo el Excel, solamente que en la transmisión no aparece la ventanita. Entonces, vamos a, vamos a ver si otro. Aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a abandonar esta página. No lo vamos a hacer con el Excel. Lo vamos a ver aquí mismo en el navegador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que ocurre es que se utilizan muchas veces cliquear en una imagen. Entonces, lo que queremos o lo que vamos a hacer es que el robot reconozca, vamos a ver que reconozca el loguito de YouTube. Este loguito de acá arriba. Entonces, lo que va a hacer el robot, vamos a sacar un print de pantalla. Capturamos aquí. Y vamos a ver ahí que capture el loguito de YouTube. Entonces lo que va a hacer es que el mouse se va a mover hacia ese lugar. Ahí. Selecciona la referencia y ahí estamos viendo que está seleccionado el botón. Esperemos ahí. Yo estoy seguro que va a funcionar. Ahí seleccionamos. Y queremos que pinche en el centro. ¿Ya? Entonces agregamos el comando y cuando ejecutemos esto, el mouse se va a mover acá arriba. ¿Ok? Y ahí me cambió la pestaña porque le di un clic. Y ahí estamos viendo la transmisión. Bien, entonces eso lo podemos ejecutar con muchas aplicaciones. Veamos acá. Ahí. Ahí tenemos el Excel. Bien, entonces vamos a ejecutar lo mismo. Vamos a borrar la actividad y le vamos a decir que haga clic en una imagen, ¿cierto? En el Excel y le vamos a decir que haga clic acá en el insertar del Excel. Entonces capturamos pantalla. Yo le puedo decir al robot que espere 5 segundos para yo buscar la página donde quiero que haga clic. Entonces ahí me sacó la foto de la pantalla y vamos a seleccionar aquí el insertar. Ahí. Seleccionamos, que le dé clic en el centro y OK. Agregamos el comando. Entonces, nuevamente, tenemos el navegador, tenemos el Excel y yo le voy a colocar acá play y el mouse se va a ir a posicionar acá. Probablemente no le dé clic. ¿Ya? Entonces lo voy a repetir ahí. Porque uno de estos va a ser que se va a mover el mouse y va a pinchar. Eso quiere decir que va a seleccionar la aplicación de Excel. Pero tendríamos que darle nuevamente clic para que pinche y seleccione la opción. ¿Ya? Entonces acá le vamos a colocar ejecutar. Y se ejecutan inmediatamente las dos. Entonces ahí hizo el cambio y pinchó en insertar. Entonces, claro, estas son algunas características básicas que tiene la herramienta. Entonces, nosotros podemos empezar a ejecutar y a resolver varias
varias problemáticas o actividades que son demasiado rutinarias dentro de la organización. Entonces, para poder implementar esta tecnología es sumamente sencillo. Vamos a obtener valor rápidamente y, y vamos a poder ya empezar a... Muchos hablan de transformación digital. De seguro muchos de los asistentes ya están enfocados, tienen a mucha tecnología implementada dentro de la organización, pero aquí tenemos el siguiente paso para llegar a un nivel de automatización mayor. Así que los dejo invitadísimos a que puedan hacer preguntas. Si necesitan realizar alguna demo, me consultan. Yo les voy a dejar en los comentarios, les voy a dejar ahí mi correo de contacto. Si no, pueden ingresar a tucadis.cl y ahí mismo contactarse con nosotros para cómo ver de apoyarlo. ¿Ya? Nosotros somos partner de Rocketbot, así que cualquier duda, consulta, demo o si necesitan realizar la implementación de esto, se pueden comunicar con nosotros y ahí lo podemos apoyar en todo, en la capacitación, en la instalación de la herramienta, en la creación de los robots y la implementación del centro de excelencia. Bien, así que como les comentaba, cualquier duda o consulta, bienvenidas sean. Si necesitan una demo, también lo podemos coordinar y hacemos una demo en directo. Bien, muchas gracias por la asistencia. La grabación va a quedar disponible para si la quieren volver a ver, si la quieren compartir. Va a quedar aquí en YouTube. Bien, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Que estén muy bien. Chao, chao.